tardes a todos, aquellos hospitales que nos están siguiendo el día de hoy. Hoy contamos con la presencia de la psicóloga Erika Ruiz Santiago, que es la responsable estatal del programa de salud mental. Hoy viene a impartirnos un tema bastante interesante, clasificado dentro de los 10 males que acontecen o que están hasta cierto punto aconteciendo lo que es en este siglo, lo que es la depresión y el suicidio. Vamos a ver qué tan importante es cómo podemos a lo mejor identificar ciertos síntomas, cómo se manifiestan estos y cómo la depresión puede llevarnos a lo que es el suicidio. Entonces, sin más, vamos a dar inicio al tema y le vamos a dar la palabra a la psicóloga Erika. Muy buenas tardes a todos, para mí es un gusto estar aquí con ustedes, saludo a todos los compañeros en todos los hospitales y gracias por la invitación, si es tan amable. Bueno, la invitación que he recibido es para hablar del tema de depresión, vamos a vincularlo con el suicidio, que es en el caso, en los extremos, cómo se presenta o cómo puede finalizar esta patología, lamentablemente. La siguiente, por favor. Bueno, comienzo con esta idea, con esta frase que nos va a dar mucha información acerca de lo que grandes personajes de la historia han presentado a lo largo de su vida. Y esto es un ejemplo claro que sí nos presenta. Dicen, es gris lo que percibo, pero sé que más allá, cerca, casi cerca al alcance de la mano, hay luz y calor, sones y bellas melodías, lejos también. A veces tan lejos y tan cerca, solo hay que estirar la imaginación para tocarlo y alcanzarlo tal vez un poco cada día. Les comentaba, a lo largo de la historia ha estado presente la depresión. Se tiene antecedentes desde el siglo XVIII cuando se empieza a hablar de depresión como un tema de una alteración, una melancolía, una profunda melancolía, tristeza, que en ese entonces todavía no se denominaba depresión. Personajes como Churchill, Beethoven, Ernest Hemingway, Bonnet, por mencionar algunos, son un claro ejemplo de los personajes que vivieron esta enfermedad. Pero bueno, lo positivo en esto es cómo se transmite, cómo se presentó y cómo se tradujo a través de sus obras, ¿no? En la actualidad tenemos el caso más reciente del personaje que hizo Patch Adams, que irónicamente fue uno de los casos en los que se manifiesta como uno de los personajes que genera risa, ¿no? La risa como la vinculación hacia la vida. Pero, bueno, lamentablemente esto tuvo un final fatal, que fue el suicidio de esta persona. Y aquí tenemos otros ejemplos, deportistas, Jean-Claude Van Damme, Jim Carrey, Marilyn Monroe, por mencionar algunos, ¿no? Esta patología siempre presente a lo largo de la historia. Mencionaba hace un momento que el término depresión deriva del latín depremere, que quiere decir apretar, oprimir, deprimere, empujar hacia abajo. Este término empieza a manejarse a partir del siglo XVIII y este discurso es como muy exacto en el discurso lo que refieren los pacientes. Cuando hablan de cómo te sientes o se le hace el cuestionamiento de su estado de ánimo, ¿cómo te sientes? Me siento como apretado, como algo que presiona el corazón, no encuentro sentido a la vida, siento que algo me presiona, me oprime, y justamente tiene que ver mucho con esta traducción. En el año de 1725, Richard Blackmore, que era un poeta inglés físico, habla de estar deprimido, con profunda tristeza y melancolía. Aquí tenemos a un también personaje de la historia que ya tenía esta referencia del estado de ánimo, que bueno, afortunadamente se tradujo y esta fue un vínculo, un enlace que lo llevó a manifestar esta patología en su momento de forma positiva, pero a nivel personal había un sufrimiento, ¿no? Adolf Meyer en el año de 1866 propone finalmente eliminar totalmente el término melancolía, que en ese entonces a eso hacían referencia, a sentirse melancólicos, tristes, y en su momento se reemplaza por el término de depresión. Oficialmente en este año, por esta persona, hace referencia a tomar este concepto. Se calcula que actualmente es la cuarta causa de incapacidad
En el año 2020, la OMS estima que será la segunda causa de incapacidad, y esto me parece sumamente relevante, ya que ¿en qué se traduce esta incapacidad? ¿En qué se traduce? ¿A qué cantidad de gente estaría afectando esta patología? Algo que debemos considerar y tener muy presente es que la edad promedio en mujeres cuando se empieza a manifestar es a los 23 años, en los varones a partir de los 26 años, y esto nos da indicadores de dónde dirigir nuestros esfuerzos, a dónde dirigir o estar poniendo los focos rojos para empezar a detectar a estos pacientes. La depresión constituye un severo problema de salud pública, como lo hemos mencionado, que hoy por hoy afecta entre el 12 y 20% de la población adulta, es decir, en el grupo de edad de los 18 a 65 años de edad. Este grupo de edad, como observamos, es justamente cuando se empieza la toma de decisiones, qué voy a hacer con mi vida, empiezan las relaciones de pareja, los noviazgos, la elección posiblemente de carrera, hacia dónde voy a dirigir mi futuro. Y los 65 años, donde la mayoría de las personas se da una jubilación, se entra en otra etapa, que lo que llamamos la tercera edad, aunado a si hay una baja autoestima, un estrés crónico, problemas económicos, salario menor, una falta de pareja, el divorcio. Estos pueden ser uno de los factores precipitantes que pudieran estar apoyando para que se manifestara la depresión. Como definición clínica, ¿qué podemos decir de la depresión? Y aquí subrayo dos conceptos, dos términos muy importantes que más adelante trataré de desarrollarlos. Dice, la depresión es una alteración patológica del estado de ánimo con un descenso del humor al nivel de tristeza, acompañada de diversos síntomas y signos de tipo vegetativo, emocionales, del pensamiento, del comportamiento y de los ritmos vitales que persisten por un periodo prolongado de tiempo. Según el DSM-4, que es nuestro referente para los trastornos mentales, nos indica que a partir de la permanencia de 2 semanas, esto podemos ya diagnosticarlo como una depresión. La depresión se caracteriza por la incapacidad para experimentar placer. Hay pérdida del interés en muchas de las facetas de la vida, sentimientos de minusvalía, culpa, déficit cognitivo, alteraciones del apetito, del sueño y del deseo sexual. Subrayo y aquí remarco la palabra incapacidad. En la vida cotidiana, ¿qué vamos a encontrar? Vemos a una persona triste, vemos a una persona que deja de hacer ciertas actividades, vamos a decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué no lo haces? Échale ganas, tú puedes, sal adelante. Justamente la persona que está viviendo depresión no puede, no encuentra las herramientas para salir adelante, no encuentra fortaleza ni le encuentra el sentido a la vida. Él se siente incapaz para salir adelante o para tomar una decisión. Por eso recalco esta palabra, no es que la persona no quiera echarle ganas, no es que la persona no desee hacerlo o que esté flojeando, que muchas veces lo escuchamos, es que esa persona es muy floja, no se quiere levantar de la cama, no quiere ir a trabajar, ya no se baña, ya no cuida su aspecto. Esta persona se siente incapaz para poder tomar la decisión siquiera de abrir los ojos, de salir de la cama, de bañarse, de ir a trabajar. Una premisa muy importante para la intervención en los casos de depresión debe ser considerada como un trastorno episódico, con alta tasa de remisión, recurrencia, mortalidad debido a causas no naturales. Cuando se habla de la tasa de remisión, al considerar esto es importante valorarlo con mucho énfasis, en el sentido de que la depresión es tratable y es curable. Desde esa premisa es muy importante considerarlo. ¿Cuáles son los síntomas depresivos que vamos a estar observando en estas personas? Principalmente el ánimo depresivo. La anedonia, que es esta falta de energía, esta falta de actividad para realizar sus actividades cotidianas. Puede haber ganancia o pérdida de peso, pero sin intención de que se proponga esta actividad. Hay aumento en la necesidad de dormir o el poco deseo de dormir, ¿no? Hay agitación o retardo psicomotor,
fatiga o pérdida de energía. ¿Qué es esto? La agitación o retardo psicomotor, ¿cómo se va a manifestar? Con una marcha lenta, los movimientos van a ser muy lentos, tan solo el levantar la cabeza, la mano para tomar un lápiz, para tomar una taza, a esta persona le va a costar un gran esfuerzo, no tiene esta energía para realizar esta actividad que pareciera para el común muy sencilla, el común de las personas muy sencillas, ¿sí? Dificultad de la concentración e indecisión. Mencionábamos hace rato esta indecisión de tomar una decisión acerca de una actividad simple, sencilla, como levantarse de la cama, va a resultar sumamente difícil para la persona que esté viviendo esta situación, esta patología. El abrir los ojos, ¿para qué los abro? No tiene sentido, la vida no importa, ¿para qué? No le importo a nadie, no tiene sentido el que yo vaya a trabajar, ¿a quién le sirve el que yo vaya a trabajar? Estos son algunos de los discursos que pudiéramos escuchar en pacientes o en personas que pudieran estar viviendo esto. Y aquí remarco con color rojo esta sintomatología de los pensamientos recurrentes de muerte, ideación suicida, sin plan específico, intento de suicidio o plan de suicidarse. Ojo, aquí es bien importante diferenciar acerca de los pensamientos. Cuando esta persona ya llega a un extremo de que no encuentra sentido a la vida, de que ya no encuentra la luz o por qué vivir, ¿qué vamos a empezar? Ya empieza, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿A quién le importo? ¿No le importo a nadie? ¿Para qué vivo, no? La ideación suicida ya se está planteando, ya se está sembrando en estos conceptos que la persona ve como una alternativa para salir de esta situación que está viviendo, ¿sí? Cuando haya un plan específico, ¿cómo lo vamos a empezar a manifestar? En pacientes que empiezan a desprenderse de afectos, de cosas a las que le tiene un gran aprecio, ejemplo, la mascota, el muñeco de peluche, el juego, el Nintendo, por ejemplo, el Nintendo que pueda tener en casa, a lo mejor una muñeca, a lo mejor ciertos objetos con los cuales ha vivido a lo largo de varios años, de pronto empieza a desprenderse. Frases que vamos a escuchar en estos pacientes cuando ya se encuentran en esta etapa: ¿qué sería la vida sin mí? Estaría mejor, ya dejaría de sufrir. La vida no, o como dice José Alfredo Jiménez, la vida no vale nada. Cuestiones de ese tipo ya vamos a empezar a escuchar en los pacientes. Y esto es muy importante y hay que estarle prestando mucha atención y no dejarlo al ahí se va, o se le va a pasar, o no pasa nada, porque justamente estos son los indicadores de que ya está con una rumiación suicida, ya se está implantando la idea clara de una posible salida que puede ser el suicidio. Siguiendo con los síntomas, tenemos síntomas multiorgánicos que son de tipo neurológico, gastrointestinales, cardíaco y policonsultantes. La persona que acude a consulta rara vez va a llegar por síntomas o diciendo: doctor, doctora, me siento deprimido. Va a llegar por dolores gástricos, va a llegar porque no puede dormir, va a llegar porque duerme mucho, tiene la necesidad de comer, porque hay dolor o porque siente esa opresión en el pecho que no le encuentra sentido. Es aquí donde nosotros como personal de salud es donde intervenimos y debemos tener esta alerta, este foco rojo encendido, en el sentido de que toda esta sintomatología nos puede dar indicativos de que pudiera estar viviendo un estado depresivo. Otra de las alteraciones, ya mencionábamos, alteraciones del sueño con dificultad para iniciar o mantenerlo. Puede ser las 2, 3 de la mañana, cuando comúnmente la mayoría de las personas dormimos. Esto pudiera ser que no se pueda presentar en esta persona. Unas diapositivas atrás mencionaba las disfunciones cognitivas. Aquí hacemos referencia a las ideas, a los pensamientos automáticos que se están presentando en estas personas y que se van a presentar alteradas en las personas que están viviendo depresión. Va a haber alteraciones en la memoria, lo que se comió ayer, por ejemplo, no se recuerda. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué ropa te pusiste? ¿Cuántas veces fuiste al baño, por ejemplo? ¿Hablaste con alguien? Situaciones, memoria a corto, mediano plazo no van a estar presentes, entonces esto nos puede también dar información.
A nivel de epidemiología, se habla que la prevalencia a lo largo de la vida es de un 4.2% a un 17%. Así, la depresión es uno de los trastornos psiquiátricos más frecuentes a nivel mundial. En México, los datos que se tienen es que se han encontrado que el 9% de la población entre 18 y 65 años de edad presenta trastornos afectivos. De estos, el 7.8% corresponden a episodios de depresión mayor, con una tasa de 2.5 para mujeres en relación a los hombres. Las mujeres, tenemos los datos que las mujeres se deprimen más, y aquí es bien importante considerar que la edad de inicio de padecimiento es alrededor de los 26 años en promedio, tanto para hombres como mujeres, aunque anteriormente ya habíamos mencionado dónde se está encontrando la incidencia para mujeres y para hombres. Algunos otros datos importantes que tenemos es que este padecimiento puede presentarse a lo largo de la vida, pero hay etapas de mayor vulnerabilidad. La primera etapa de auge es alrededor de los 17 años, estamos hablando de jóvenes alrededor de la preparatoria, saliendo de la preparatoria, tomando decisiones trascendentales para su vida, y aquí es muy importante porque es donde el grupo de edad donde se está presentando incidencia de estos casos. La otra edad aproximadamente es a los 32 años, hay un segundo incremento de nuevos casos alrededor de los 65 años. Existe una alta mortalidad directa e indirecta, y que hablamos hace rato, que está ligada íntimamente a la tasa de suicidios, con un 7% para hombres, un 1% en comparación con las mujeres, que es un 1%, el promedio es 3.4%, el 69% de los casos solo manifiesta quejas somáticas. El 50% de los casos no se diagnostica en atención primaria, y aquí es una llamada de atención para nosotros en el sentido de que el ideal es que estos casos se estuvieran detectando a nivel de primer nivel, pero está fallando algunos mecanismos. Esto nos obliga a estar constantemente en este análisis de estas patologías, porque este es un momento de oportunidad para poder detectarlos. Alrededor del 10 al 15% de casos de depresión mayor son diagnosticados como un trastorno bipolar posteriormente. Se calcula que alrededor del 50% de las personas con ánimo deprimido cometen suicidio. Las personas que viven depresión tienen el 25% más probabilidades de cometer suicidio. Entonces, volvemos a hacer la referencia de que detectar la sintomatología de una depresión es muy oportuno para poder evitar los casos de suicidio, que si observamos tiene una alta probabilidad de que suceda. 4 de las 6 causas más frecuentes de años vividos son con discapacidad, se deben a enfermedades mentales. La primera de ellas ligada a la depresión íntimamente, la segunda los trastornos por uso del alcohol, que también tiene que ver con esto y hace más probable la presencia de esta patología. La esquizofrenia en tercer lugar, y el trastorno bipolar, como lo mencionábamos en la diapositiva anterior. Se calcula que 140 millones de personas en el mundo padecen depresión, y la depresión está entre las principales causas de suicidio. Lo remarco nuevamente porque es muy importante considerarlo en el diagnóstico. Anualmente se presenta 1 millón de muertes por suicidio en el mundo, y se calcula que un suicidio cada 40 segundos. De acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud, la tasa de suicidio global es del 16 por cada 100.000 habitantes. Factores que nos deben llamar la atención en el momento de hacer la semiología, de hacer el análisis de los casos que nos llegan a consulta por otra causa que no es estrictamente la depresión, pero que finalmente nos lleva a esta. Y algunos de los factores son la historia familiar, familia con antecedentes psiquiátricos, con suicidios previos, con algún otro integrante de la familia que se haya suicidado, familias con abusos de sustancias o maltrato físico o sexual. Algunas patologías asociadas a estas están el síndrome del dolor crónico, la comorbilidad médica, diabetes, cardiopatías,
cualquier condición médica crónica que hace que haya un deterioro en la funcionalidad de la persona, y se visualiza la depresión y consiguiente el suicidio como una medida, como una salida a esta enfermedad. Situaciones especiales en mujeres. Ejemplo, se encuentra una alta incidencia en las mujeres que están viviendo el posparto, abortos, abuso sexual y o maltrato físico o emocional. Algunos factores de riesgo entre las variables asociadas a la depresión se encuentra, les mencionaba hace rato que hay mayor probabilidad de que la depresión se presente en mujeres. ¿Por qué? En la actualidad las demandas hacia el género femenino son mayores, aunado a que si la mujer sale de casa a trabajar a la doble o triple jornada de trabajo, a ser madre soltera, a carencias económicas, a la probabilidad de que sea cuidadora primaria, esto aumenta o se exacerba la probabilidad de que las mujeres o de que la mujer viva depresión. Otro factor de riesgo es el bajo nivel socioeconómico, el desempleo, aislamiento social, problemas legales, deudas, por ejemplo, pendientes de pagos, ¿sí? Demandas, abuso de sustancia, aquí aumenta 13 veces más la probabilidad de que se presente, la migración y otros trastornos mentales. ¿Qué podemos hacer? Hablábamos hace rato de que la intervención en primer nivel es muy oportuno, pero ¿qué pasa cuando esto no se logra y ya están llegando los casos a segundo nivel con sintomatologías ya exacerbadas? ¿Qué podemos hacer? Estrategias de tamizaje principalmente. A nivel de psicología, a nivel de psiquiatría se cuenta con varias escalas de evaluación que nos puede dar un índice de que esta patología se está presentando. ¿Dónde podemos incidir o dónde podemos trabajar? En los grupos de riesgo, como lo mencionábamos antes, en los adolescentes o a partir de los 17 años, en la edad adulta a partir de los 32 o a los 65 años de edad, que es lo que mencionábamos hace rato. En el sexo, en las mujeres, en los trastornos, en personas que sufren trastornos alimenticios o trastornos de ansiedad, y la comorbilidad médica que ya antes habíamos mencionado, como la diabetes mellitus, la enfermedad vascular cerebral, la enfermedad coronaria y los grupos ya mencionados. ¿Cuál es la propuesta integral para tratar la depresión? El tratamiento necesariamente incluye, y es lo que recomienda la OMS, son los psicofármacos, que estos deben ser prescritos por un psiquiatra. Ahorita lo que se está intentando hacer a nivel de segundo nivel es llevar la información para que los médicos a nivel generales tengan la oportunidad de poder estar diagnosticando y recetando previa capacitación. Aunado a esto se combina con intervenciones psicosociales. El tratamiento farmacológico debe ser recetado y supervisado por un especialista. Se debe tener mucho cuidado con la prescripción a menores de edad y adolescentes por el riesgo que conlleva. Si estos medicamentos no son prescritos de acuerdo a los estándares que la OMS requiere, hay cierto riesgo en cuanto a aumentar la posibilidad de suicidio. Por eso se recomienda la capacitación, por eso se recomienda apegarse a los estándares que están para esta patología. La intervención psicosocial recomendada para el abordaje de la depresión es la terapia cognitivo-conductual. A nivel mundial, esto es lo que le está dando mayor resultado, tiene mayor éxito para el abordaje de esta enfermedad. Y esta terapia comprende un amplio abanico de técnicas que van desde las básicas conductuales, como el programa de actividades agradables, hasta cognitivas. ¿Esto qué quiere decir? A una modificación de pensamiento, a una modificación de ideas acerca de lo que el paciente esté visualizando, concibiendo acerca de su vida y de la posibilidad de salir adelante. La teoría y terapia de la depresión explica la influencia del medio ambiente, cómo este afecta de forma importante la experiencia personal sobre nuestro comportamiento y emociones. Al principio, faltó comentarles que la depresión puede entenderse desde dos corrientes o dos líneas, la depresión endógena y la depresión exógena.
En este momento quise abordar el tema desde la depresión exógena, es decir, los factores ambientales o psicosociales que pudieran percibir, modificar, entender la función del sujeto en la vida y que pueda ser esta la posibilidad de cómo estar interpretando la realidad. ¿Sí? Entonces, los factores, cuando hablamos de depresión endógena, estamos hablando a una alteración bioquímica de los neurotransmisores. Cuando hablamos de depresión exógena, estamos hablando a los factores, a los elementos del medio ambiente que pudieran estar afectando a la persona que está viviendo esta enfermedad. La teoría y terapia cognitiva, que es la que se propone para el abordaje de la depresión, hace referencia a los procesos mentales involucrados en la forma en que interpretamos y significamos las experiencias vitales, es decir, la manera en la que pensamos determina cómo nos sentimos y por consiguiente cómo nos comportamos. Es decir, el estrés hoy taparon el crucero de 5 señores, un ejemplo, ¿sí? Tenía planes de llevar a mi hijo al médico, tenía planes de ir a dejar a mi papá a tal lugar y tenía una reunión en la oficina. ¿Esto qué significa para mí? Un caos, algo que ya no soporto, algo que me molesta, me irrita y además me enojo, insulto, trato de forma diferente a los que van conmigo. ¿Qué significa? La forma en la que interpretamos ese evento, ese estrés, tiene que ver mucho con nuestra reacción bioquímica, tiene que ver mucho con nuestro comportamiento. Entonces, la terapia cognitivo-conductual te ayuda a reinterpretar estas ideas, ¿sí? Así la identificación y modificación del pensamiento reditúa en un cambio efectivo y o conductual. ¿Cómo podemos prevenir? Pasando ahora al suicidio, ¿cómo podemos prevenir el suicidio? La mayoría de los suicidios dan avisos evidentes. Hablábamos hace rato de las despedidas o mensajes o el desprendimiento de objetos con afecto, la mascota, el muñeco de peluche, ciertas cosas que tenemos en casa y que a lo largo de nuestra vida han estado presentes y que sabemos o la familia sabe que tiene mucho afecto esta persona. Las frases como ya no tiene sentido, mejor me voy, la vida estaría mejor sin mí, ya no encuentro por qué estar aquí. Esas son despedidas y son señales que podemos estar pendientes de estar observando, sobre todo en nuestros adolescentes, que es donde se está presentando esta incidencia. No se pueden prevenir todos, pero sí la mayoría, tanto a nivel comunitario y como a nivel nacional. Algunas medidas para reducir el riesgo son reducir el acceso a los medios para suicidarse, desde los pesticidas a nivel rural, medicamentos, armas de fuego, etc. Abordar a las personas con trastornos mentales y en particular a aquellas quienes padecen depresión, alcoholismo o esquizofrenia. El seguimiento de los pacientes que han cometido intentos suicidas. Una persona que lo ha intentado muy probablemente lo vuelva a intentar y esta vez puede ser fatal. Fomentar un tratamiento responsable del tema de los medios de comunicación, y aquí es donde recalco esta parte porque a diario podemos observar en una nota roja trágica muerte de él, tomó la puerta falsa, ¿no? Mensajes como este tipo hacen que se implante una idea en la persona que ya está sufriendo depresión y que ya tiene una ideación suicida y pudiera considerar esa posibilidad. Formar a los profesionales en la atención primaria de salud, que es justamente lo que estamos haciendo y es donde debemos incidir, ¿sí? Bueno, la presentación hasta acá y dejo esta frase: cuidado con la tristeza, es un vicio, y nos dice Gustavo Flauer, hay mucho que analizar, no nos acostumbremos a vivir con tristeza, con un estado de ánimo depresivo. Formemos la cultura de la salud mental, formemos la cultura de pedir ayuda como un momento de oportunidad para abordar nuestras emociones y hacer cambios radicales en nuestra vida que nos puede significar una oportunidad en el tratamiento. Vamos a procurar de seguir en contacto y pues esperemos que en verdad que sigamos teniendo el gusto de compartir su presencia y toda la información que pudieras proporcionarnos. Yo muy encantada de estar acá. Saludos a todos los psicólogos. Me hubiera gustado muchísimo la participación. Es importante, a veces tenemos dificultades para trasladarnos o
con ellos venir aquí a la ciudad, pero bueno, estos son momentos de oportunidad que ojalá los aprovechemos en un futuro próximo. Gracias por la oportunidad. Gracias a usted. Hasta luego.